A las 10 de la mañana y como bien te anticipaba hoy tempranito estamos en comunicación con Nicolás Francisco Fernández Vicente, quien es el consejero por el área de música en el Consejo Cultural Consultivo. Buenos días, Nicolás, gracias por tu tiempo, por tu predisposición y bueno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Saludo a toda la audiencia y a quienes están ahí en el estudio. Bien, con respecto a nuestra comunicación, respondía a todo esto que está pasando con lo que es el área cultural en nuestra ciudad, ¿no? Que está siendo bastante vapuleada, y con respecto a la asamblea general que se va a realizar el sábado, ¿en qué va a consistir esa asamblea? Muy bien. Se trata simplemente bueno, digamos, una asamblea general más de las que ya hace 10 años, más de 10 años en realidad, se vienen realizando en el ámbito del Consejo Cultural Consultivo, para aquellas, digamos, personas de la comunidad que no conozcan qué es el Consejo Cultural Consultivo. Lo resumo brevemente. Es un órgano digamos, que forma parte del Instituto Cultural por ordenanza vigente desde su creación, y que es un órgano de participación ciudadana en el cual participan representantes por distintas áreas de la cultura de nuestra ciudad. Actualmente son 4 las áreas que forman parte desde digamos, algunas disciplinas artísticas, como ser el área de música, el área de literatura, de artes escénicas y de artes visuales, y también hay representación de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural, esto es, trabajadores de museos, por ejemplo, ¿sí?, u otras dependencias. Claro. Ese consejo consultivo, sobre todo también está integrado por la dirección del Instituto Cultural, y se sesiona conjuntamente de esta manera. Los representantes de la comunidad, quiero decir, de las ramas artísticas y de los trabajadores de cultura del municipio, bueno, trabajamos en base a asambleas abiertas a toda la comunidad, es decir, no accionamos de acuerdo a nuestras inquietudes personales o individuales, Claro. sino que trabajamos con la comunidad en este sentido. Y bueno, hay asambleas que se realizan por las distintas áreas que ya mencioné, y también el órgano mayor es la Asamblea General, donde convergen todas las áreas. Claro, bien, y vos recién me mencionabas el tema de que acá es donde convergen todas las áreas, y esta asamblea es para tratar lo que está pasando en cuanto a las políticas culturales, o que se están llevando o no a cabo, o atiende más, digamos, otro tipo de situaciones. Sí, sí, concretamente, bueno, lo que vamos a tratar en el temario de la Asamblea General es justamente el estado de la situación, porque, como decía, es un organismo asesor, el Consejo Cultural y Consultivo, en materia de políticas públicas. Claro. Y entonces, en este sentido, la Asamblea General tiene como principal objetivo, digamos, definir líneas de trabajo y de acción para todo aquello que, bueno, se ha venido manifestando durante este último tiempo con diversas acciones de parte de distintas organizaciones, colectivos artísticos, artistas individualmente, ¿no? Tenemos, para poner en contexto, el 8 de enero Sí. de este año, antes de iniciada la pandemia, esto es importante señalar, porque pareciera ser que el reclamo cultural está circunscripto a la situación de pandemia, ¿no? O se vincula quizá al inicio de la emergencia sanitaria, y esto en realidad Claro, no es venía hace así. rato. Exactamente, ¿no? Y tenemos desde el 8 de enero el intento, digamos, la presentación pública de parte del municipio de un proyecto
al que denominaron cultura abierta, que no consistía más que en derogar todas las ordenanzas que se habían construido desde el advenimiento de la democracia en adelante, ¿sí? Con más de 20 años de trabajo comunitario, claro, porque es realmente un trabajo que se ha dado así, trabajando con el Consejo Deliberante y con los distintos gobiernos. Esto también es necesario que quede claro a la audiencia, ¿no? Excede los años y los mandatos de los distintos gobiernos que han pasado por el municipio. Claro, no es que se queda con un solo partido, digamos, sino que viene arrastrándose hace mucho tiempo. No es que responde a lo que ahora está pasando, ni mucho menos a un partido político. Por supuesto, estas ordenanzas son, si bien atañen al sector cultural específicamente, son para toda la comunidad, porque pongamos por caso algunos ejemplos. La comedia municipal, por ejemplo, que obviamente en un contexto de emergencia sanitaria no hay funciones teatrales, pero no ejecutar el presupuesto que ya está destinado es algo grave, porque viene funcionando hace más de 25 años de manera ininterrumpida. Claro. Y no solo dando trabajo a muchos actores y actrices de nuestra ciudad, sino teniendo una propuesta teatral gratuita que no se concentra en el centro de la ciudad, sino, digo, la comedia municipal. ¿Quién no ha visto a estudiantes de escuela secundaria, primaria, la comedia municipal en su propia escuela o en la sociedad de fomento de su barrio? Sí, ni hablar. No es que se queda en el centro, sino que abarca mucho territorio, digamos. Por supuesto, ¿no? O, bueno, proyectos, incluso el Fondo Municipal de las Artes, ¿no? Proyectos que se han presentado que tienen una inserción comunitaria y la comunidad en su conjunto se resulta beneficiada, no solo el artista o la artista que recibe el dinero para ejecutar ese proyecto. Y bueno, estas ordenanzas, que además sus recursos se ejecutan de manera consensuada con las distintas áreas que componen el Consejo Consultivo, han intentado ser borradas de un plumazo. Claro. En el verano, cuando habitualmente la actividad es mucho menor en la ciudad, por lo menos en el campo cultural, y han intentado hacerlo esto en las sesiones extraordinarias. No han podido, pero lo cierto es que pandemia mediante se está, digamos, avanzando en ese sentido con las ordenanzas vigentes, pero con la situación de pandemia como excusa, digamos, como argumento para no ejecutar los recursos. Vos sabés que justo te iba a plantear lo mismo, que parece que este contexto de pandemia se está usando como excusa para muchas cosas y parece que es como que, vamos hablando mal y pronto, les vino como anillo al dedo el hecho de una pandemia para poder justificar el tema de los fondos. Y lo cierto es que hay un presupuesto y ese presupuesto no se está ejecutando y la respuesta que se nos da, incluso desde la Secretaría de Economía del municipio, es que no hay recursos. Y por otro lado vemos que los recursos están, los recursos aparecen. De hecho hay otros programas del Instituto Cultural que son propuesta de esta gestión que tienen recursos para ser financiados. Claro. Entonces no terminamos de comprender si es que hay recursos o no los hay. En realidad creemos que hay para ciertas cosas y no para otras. Tal cual. En este contexto, y que, bueno, como vos señalabas, la emergencia sanitaria viene bien para argumentar. Tal cual, sí. Bueno, nosotros también hablábamos la semana pasada, si mal no recuerdo, con Astor Vitali, que también nos mencionaba esto de que si hay fondos para ciertas cosas, porque no hay para lo que está pasando, lógicamente, en lo que son las políticas culturales, y él señalaba que había falta de voluntad política. ¿Vos lo ves así también? Nosotros desde el Consejo Cultural Consultivo entendemos también
esto en sentido de que, como decía anteriormente, digo, no hay una falta de voluntad en cuanto a la ejecución de las políticas que tienen que ver con ampliar la participación ciudadana en la ciudad de Bahía Blanca. Y esto lo digo porque en el sentido de que pareciera que la intención es, como ya fue manifestado incluso públicamente en enero por el Ejecutivo, es disponer de los recursos a voluntad por parte del municipio. Entonces, estas ordenanzas que tienen participación comunitaria vienen a ser como una piedra en el zapato para ejecutar los recursos de manera discriminada, ¿no? Sería la palabra. Entonces, justamente nosotros desde el Consejo lo que reclamamos es esto, que se ejecuten las partidas, que además forman parte de un presupuesto que está aprobado, y las declaraciones que se han visto este fin de semana, que han sido públicas respecto de los recursos de cultura, habría que comprobar si es así, porque cruzando los datos de gobierno abierto, la verdad que no coincide mucho los datos, y son datos oficiales, no son datos que uno esté... Claro, no es que están inventando, son datos que están, ¿no? están a la vista. Están a la vista, exactamente. Y son datos, digamos, como digo, insisto, oficiales, no que... Claro, sí. Se puedan estar haciendo manejes para malversar la información. Claro, sí, ni hablar. Es que se nota mucho la discriminación que hay en lo que son esos fondos, y también a mí me gusta también usar quizás el término falta de voluntad política para quizás llevarlo a cabo como corresponde también, porque para algo está, digamos, ¿no? O sea, para algo se hizo. Y es menester preguntarte a vos, que quizás... estás en el tema, digamos, ¿no? De todo lo que es el ambiente cultural, con todo lo que estuvo pasando en su momento con el teatro, porque recién mencionábamos que no viene de ahora esto, que de las políticas culturales, sino que viene arrastrándose hace mucho tiempo. ¿Cómo vieron ustedes la situación de cerrar el teatro por reparaciones edilicias? ¿Vos creés que fue legítimo eso? No, a ver, había la información que tenemos de parte de sus propios trabajadores es que el informe respecto de las obras que se debían realizar estaba presentado hacía muchísimos años y se podría haber realizado en el periodo de receso de actividades del teatro, que es justamente el mes de enero, como mencionaba, ¿no? Hace un rato para decir otra cosa. Con lo cual, después han habido a principios de año, se anunció que la obra iba a estar para el mes de octubre, o sea, prácticamente dentro de unos pocos días, pero esto ya fue contraanunciado que no va a ser así porque hubo fallos en la licitación, hubo problemas, y bueno, la verdad que forma parte de una serie o sea, la cuestión del cierre del teatro municipal, que yo lo vi como un efecto dominó. Hay que hablar de un cierre por tiempo indeterminado en realidad, ¿no? Porque o sea, las fechas que se han dado siempre fueron fechas sujetas a modificaciones. Claro, no es que ¿no? No es que daban una fecha, digamos, bueno, es hasta esta fecha y listo, se terminó. Claro, exacto, se cierra por tanto tiempo hasta porque va a demandar la obra tanto tiempo. No, se cerró y se dijo, bueno, no, hay que hacerle obras, ¿no? En su momento. Sí. Y después empezó en realidad, quiero decir, cuando se cerró el teatro no había nada preparado como para poder iniciar obras en su estructura. Claro, por eso yo te lo quería preguntar más que nada por una cuestión de que es esto como vos decías, tranquilamente si era
como se decía que era el tema de las obras, tranquilamente se podría haber hecho en el receso. Entonces quizás a eso apuntaba con lo que es la voluntad política de ejecutar ciertas cosas que no se están llevando a cabo. Y quizás volviendo a lo que es la Asamblea General. Vos dijiste que es para el que quiera asistir de cierta forma, digamos, vamos a ponerlo entre comillas en este Sí, es contexto. una asamblea en la cual se participa, digamos, de manera personal, individual, como trabajador, digamos, como representante de la comunidad, en su digamos, aquella persona que se sienta de alguna manera identificada con la actividad cultural porque realiza digamos, tiene a cargo, por ejemplo, un taller artístico, trabaja en el ámbito de la producción de productos de artesanías, digo, por ejemplo, o realiza una actividad musical, bueno, se dedica al arte escénico. Bueno, todas esas personas que tienen la posibilidad de participar, dado que, bueno, como decía, se trata de un organismo de participación ciudadana, y bueno, en este caso se va a hacer por razones obvias a través de la plataforma Meet de Google, porque, bueno, dado el contexto, no podemos reunirnos en un recinto. Claro, está limitada, estamos bastante limitados en estos tiempos. Sí, por pero supuesto. Pero bueno, también entendemos que la situación sanitaria es muy compleja en la ciudad, pero que eso no debe impedir que sigamos construyendo y defendiendo los derechos culturales que son... Hablamos de derechos culturales porque hablamos de derechos que son de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de la comunidad. Y esto no es un invento nuestro, sino que está en nuestra Constitución. Lo que pasa que la gran mayoría de los funcionarios parece olvidarlo. No, sí, es que si uno abre un poquito los ojos se da cuenta que, bueno, muchas veces se ignora lo que es la Constitución. Claro. Irónicamente los que tendrían que conocerla no la están conociendo. Parece que es así. Bueno, y para todas estas personas, porque quizás del otro lado hay como bien vos decías, personas que se identifican con esto de lo que es lo cultural, como vos decías, de artesanía, música, talleres, cómo puede asistir de vuelta, entre comillas, a la Asamblea General. Sí, bueno, se pueden comunicar, nos buscan a través de Facebook como Consejo Consultivo Ramas Artísticas, o en Instagram como CCC Ramas Artísticas, y allí van a encontrar la información para poder participar de esta instancia. Bien, excelente, perfecto. Muchísimas gracias, Francisco, por esta comunicación, por tu tiempito. Es muy valorable y siempre hay que reflotar la cultura, que es tan importante, y más como está siendo vapuleada en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Martín, por el contacto, y a disposición para cuando guste. Perfecto, lo mismo decimos desde acá. Así pasaba el Nicolás Francisco Fernández Vicente por Diálogo Abierto aquí en LU3 AM 1080, que bueno, daba un panorama acerca de la Asamblea General que se va a llevar a cabo este sábado, para los que se sientan identificados, ¿no?, con este trabajo de la cultura, este trabajo del arte. Y también nos daba un panorama acerca de cómo se están llevando a cabo las políticas culturales, entre comillas, ¿no? Por supuesto, porque los fondos que están aprobados, por supuesto, y también son de dominio público, porque, como bien decía Francisco, no es que están escondidos, no es que tenés que ir por otro lado para poder encontrarlos, no, están públicos, son de acceso público, y el presupuesto está.